Cordial saludo, estimados estudiantes. Soy la docente Mónica Negrete y en estos momentos voy a ilustrar el análisis de los niveles del texto, el nivel micro y el nivel macro y el nivel superestructural a partir de la columna de opinión El gran malestar del columnista reconocido por sus publicaciones en el periódico El Espectador, William Ospina. Bueno, esta columna fue publicada en el 2015, si no estoy mal, tenemos fecha para precisar el momento de su publicación. Sí, una columna publicada el 10 de diciembre de 2016 a las 9 p.m. Sí. Mucho antes que pasara todo este escenario COVID. Bien, bueno, entonces vamos a centrarnos en el análisis de los niveles del texto de esta columna. Sí. Bueno, partimos entonces de los elementos microestructurales del texto. Bueno, ¿eso qué implica? Como ya lo hemos estudiado en algunas clases, estos elementos microestructurales corresponden al empleo de las palabras, ¿cierto? Cómo las palabras van estableciendo un tejido semántico que luego nos va a permitir realizar la identificación de esas ideas del texto, ¿sí? De los temas, de las ideas centrales y de las ideas secundarias. Entonces, es muy importante que nos fijemos cuando estamos haciendo una interpretación textual, que nos fijemos precisamente en esa microestructura, pues ella es la clave para que se realice adecuadamente la interpretación de los niveles que le siguen, que son la macroestructura y la superestructura. Bien, bueno, vamos a empezar por el título, ¿cierto? Se titula El gran malestar. Ahí tenemos un adjetivo, gran, ¿cierto? Y malestar, que es el sustantivo como tal, en el que se centra el tema a nivel global de lo que va a tratar la columna. Es como un abrebocas, aún no sabemos desde esa primera apreciación en el título, no sabemos su contenido, pero luego sí lo vamos a ir descubriendo en la medida en que vayamos haciendo los subrayados adecuados de estas palabras. Sí, bueno, vamos a empezar. No voy a leer la columna porque ya ustedes hicieron la lectura e hicieron el análisis. Lo que van a hacer aquí es una confrontación con el ejercicio que ustedes ya realizaron. Bueno, el texto está compuesto por varios párrafos, vamos a enumerarlos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 párrafos. Tiene 13 párrafos. Vamos entonces a tener en cuenta esto porque cuando se analiza la microestructura del texto hay que fijarse muy bien en cómo se articulan también los párrafos, teniendo en cuenta que algunas ideas son desarrolladas no solamente en un párrafo, sino que ellas saltan a un segundo párrafo y a veces a un tercero. Entonces hay que tener en cuenta también esto de la numeración de los párrafos. Bueno, el texto parte de una parte de una introducción, ¿sí? En donde nos habla sobre lo que ocurrió con la barrera coralina en Australia, ¿sí? El blanqueamiento, pues, de esta barrera coralina en el mes de marzo de 2016. Y que eso fomentó pues, una preocupación colectiva y una sensación en las personas de que la hora definitiva del fin del mundo pues estaba llegando, ¿sí? Bueno, William Ospina empieza con esto porque es un saber común, pues, esa idea del fin del mundo, ¿sí? Entonces él la convoca aquí para hacer unas precisiones respecto a ella y precisamente argumentar en relación con ella. Bueno, sí creo que es obligatoria la lectura, entonces vamos a seguir. Y en la medida en que se va leyendo, vamos haciendo el reconocimiento de esta microestructura. Dice, largo tiempo se creyó que el fin del mundo sería un solo evento catastrófico, una suerte de espectáculo cósmico, como los que evoca Rafael Argullol en su admirable libro El fin del mundo como obra de arte. Lo que estamos empezando a ver más bien podría designarse como el gran malestar. ¿Sí? Entonces vemos cómo esa expresión, el gran malestar, va a ser clave y va a condensar la idea central del texto. ¿Sí?
Entonces, allí encontramos entonces esa primera expresión, el gran malestar. Es necesario subrayar. Todo lo que está subrayado en azul son todas esas palabras, esos términos que van estableciendo una relación de coocurrencia, ¿sí? Quiere decir que no son necesariamente sinónimos, pero guardan una relación semántica, ¿sí? Entonces, gran malestar es clave aquí. Además, bueno, aquí hay unos conectores que es necesario tener en cuenta, como más bien, porque le permite al autor hacer una precisión respecto a la idea que anteriormente fue mencionada en el texto. En ese segundo párrafo, como les estoy subrayando allí, aparece pues una primera idea, ¿sí? Que luego el autor va a confrontar cuando dice lo que estamos empezando a ver, más bien podría designarse como el gran malestar. Entonces, este conector más bien es clave allí para poder sacar esa idea en la cual el autor está haciendo su énfasis. Bueno, dice, no carecerá de catástrofes, ¿sí? La palabra catástrofe también aquí es esencial porque es sobre lo que va a hablar ese párrafo, ¿sí? Entonces miren cómo él utiliza los dos puntos, que son como cuando se abre el telón y nos va a mostrar precisamente cuáles son esas catástrofes, ¿sí? Esos hechos que están demostrando que precisamente estamos experimentando un gran malestar, ¿sí? La palabra malestar, gran malestar, también guarda relación semántica con la idea que está expresada en este tercer párrafo, ¿sí? Que tiene que ver con el progresivo enrarecimiento de las condiciones de vida en el mundo. Entonces, la palabra progresivo enrarecimiento está vinculada también con gran malestar y ya encierra una de las ideas secundarias del texto, ¿sí? Recordemos nuevamente que la idea central es la que nos está exponiendo, pues que estamos experimentando un gran malestar planetario. Y pues parte a una segunda idea que nos habla ya del progresivo enrarecimiento. Ahora yo les voy a mostrar el resumen pues, de esas ideas que saqué del texto para que ustedes lo confronten con la que ustedes realizaron. Bien, entonces aquí progresivo enrarecimiento, que está subrayado en azul, está tejiendo semánticamente su sentido con una expresión gran malestar. Luego, en el siguiente párrafo, el autor nos dice, lo sentimos en el clima, con veranos e inviernos cada vez más alterados. Entonces nos sigue ampliando esa idea para probarnos cómo estamos experimentando ese progresivo enrarecimiento de las condiciones de vida en el mundo. O sea, miren cómo esa idea la sigue ampliando en el siguiente párrafo, cuando nos dice que lo sentimos en el clima, con veranos e inviernos cada vez más alterados, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, en el siguiente párrafo, que ya iríamos 1, 2, 3, 4, 4 y 5, ¿sí? Estos párrafos también siguen hablando de ese progresivo enrarecimiento, ¿sí? Por ejemplo, aquí cuando dice, el planeta que durante milenios ha sido el escenario más propicio para la vida, para nuestra forma de vida, podría transfigurarse. Miren entonces cómo se emplea aquí también el término transfiguración, que se vincula fuertemente con progresivo enrarecimiento. O sea, transfiguración y enrarecimiento están allí articulados semánticamente, ¿sí? Entonces vemos cómo esa palabra también se va tejiendo semánticamente y es clave para poder comprender entonces cómo la idea que fue planteada en el tercer párrafo, sí, la idea secundaria planteada en el tercer párrafo, se sigue desarrollando hasta el quinto párrafo, ¿sí? Hasta el quinto párrafo. 1, 2, 3, 4, hasta aquí. Este es el quinto párrafo. Voy a numerarlos para que sea mucho más claro para ustedes, que no se confundan. Este es el primer párrafo, el segundo, el tercero, cuarto. Que ahora se me juntaron, así no me gusta eso. A tratar de separarlos un poco. Bueno, deben tener paciencia. Ustedes, como si estuviéramos en clase en estos momentos. Estoy trabajando entonces en esta organización aquí brevemente para explicarles ahora con más detalle.
Les cuento que es un poco tarde porque tuve otros cursos a lo largo del día y hasta ahora es que puedo sentarme, pues organizar este texto para compartir. Si me corrieron las flechas, bueno, pues. Esta numeración es clave. Cuando ustedes vayan a hacer un análisis de texto, por favor, distingan los párrafos, enumérenlos para que no se confundan, porque, como les dije, hay ideas que están planteadas en un párrafo y continúan desarrollándose en el siguiente. O sea, esa concepción que tenemos que cada idea va a un párrafo distinto, hay que irla revaluando, ¿no? Porque a veces no pasa eso. Listo, ya los enumeré. Ahí se me corrieron unas flechas que ya tenía, que eran significativas, pero bueno, yo les voy explicando aquí. Bien, entonces vemos cómo hasta el quinto párrafo, ¿sí? Se sigue empleando la cadena semántica que nos permite reconocer que en el quinto párrafo la idea planteada en el tercero se sigue desarrollándose. ¿Cómo lo podemos identificar? Gracias a la cadena semántica que existe con esta palabra, con estas palabras progresivo enrarecimiento, ¿sí? Y transfiguración, que están vinculadas semánticamente. Guardan una relación de concurrencia. Bien, ya en el sexto párrafo, en el párrafo 6, allí el texto cambia, ¿sí? Vemos cómo el mismo vocabulario también va a cambiar. Ya no hablan del progresivo enrarecimiento, el autor ya no nos habla de esto, sino que hace un pequeño cambio hacia los peligros. Entonces, ¿cómo podemos reconocerlo? Pues precisamente por las palabras, ¿sí? Por el análisis de ese nivel microestructural que nos ofrece una serie de términos que nos permite especificar ya el tema del que se habla en este otro párrafo, ya en el párrafo 6, y cómo este tema nos lleva a otra idea secundaria, ¿cierto? Es cuando ya se habla de los peligros que trae ese enrarecimiento del que se habló acá arriba. Entonces, ¿qué peligros trae? Cuando ya nos dice que esa seguridad que supuestamente hemos alcanzado, pues se va a ver alterada, ¿no? Y cómo eso va a llenarnos de peligros, como por ejemplo las turbulencias, ¿sí? La barrera de hielo súbito, granizos muy efectivos, turbulencias, etc. Bien, en el párrafo 7 se siguen hablando también de los mismos peligros, bueno, ya de otros peligros, pero se habla en términos generales de esos peligros que acarrea ese enrarecimiento. Por ejemplo, aquí ya las palabras como advierte nos está indicando que estamos todavía en el campo de los peligros. Y otra vez utiliza la palabra peligro, ¿sí? Vemos cómo la misma idea se sigue desarrollando en el párrafo 7 y así también en el párrafo 8, ¿sí? En el párrafo 7 y en el párrafo 8 cuando pues se habla ya de las mutaciones, ¿sí? De las mutaciones, que son los cambios que se generaron o que se están generando gracias a esos enrarecimientos. Entonces, aquí nos dice que la era de la dominación estúpida y carente de escrúpulos de los humanos sobre la naturaleza podría dar lugar a una súbita mutación. Entonces, ¿cuáles son esas mutaciones que se van a generar gracias a ese enrarecimiento y, por supuesto, el efecto de la mano del hombre? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos varias expresiones que son microestructuralmente significativas. Súbita mutación, la era de la dominación estúpida, frágil. Nosotros somos la más frágil de las especies. Pues. Bien. Ya en el siguiente párrafo, en el 9, nos sigue pues hablando también de esas alteraciones, ¿sí? De esas mutaciones. Aquí vemos todavía una ampliación de esta idea sobre
los peligros y específicamente sobre las mutaciones que va a experimentar el planeta, ¿cierto? Esas alteraciones que va a experimentar el planeta. La palabra alteración guarda entonces una red semántica con la palabra mutación. Como pueden ver aquí, se lo voy a indicar con una flecha. ¿Sí? Vemos cómo estas dos expresiones están significativamente interconectadas. No quiere decir que en este siguiente párrafo, en el 9, se sigue ampliando la idea anterior. Pero aquí el autor pues lo hace a partir de unas voces que son convocadas, que son voces de autoridad, que permiten pues apoyar la idea que fue expresada anteriormente y ampliarla. Bueno, miren que todavía se sigue hablando de mutaciones, alteraciones. Vemos como aquí también otra vez utiliza la palabra alteración. O sea que aquí está estableciéndose esa red semántica a nivel microestructural que nos permite reconocer que la idea aún en el párrafo 9 sigue siendo la misma, que habla sobre estos cambios y mutaciones. Que a la final pues todas tienen que ver con las consecuencias de las alteraciones al planeta. Bueno, ya en el párrafo 10 hay un cambio de idea. ¿Sí? Vemos que ya el autor no se detiene en las mutaciones, sino que habla del posible equilibrio que la Tierra podría alcanzar. ¿Sí? Subrayo la palabra equilibrio porque microestructuralmente es clave, es una palabra clave, el equilibrio, que es donde él va a hacer énfasis aquí, pues al decirnos que el planeta podría lograr ese equilibrio y mostrarnos una nueva realidad. Pero ojo, él aclara que no lo haría a favor de los humanos, sino precisamente sacrificando a la humanidad. Bien, y en el párrafo, esto es en el párrafo 10, ahí entonces se refiere al equilibrio planetario, ¿sí? Sería esa idea que se puede destacar allí. Y en el párrafo 11, el autor parte pues, de esta afirmación: el calentamiento global no es otra cosa que una fiebre planetaria. Bueno, eso es importante que lo tengan en cuenta porque el autor está cuestionando una idea que tenemos de calentamiento global como solamente el aumento de temperaturas. ¿Sí? Y vemos que para él no es simplemente eso, sino que es algo mucho más complejo. Una fiebre planetaria que afecta la totalidad de la vida. ¿Sí? Esta idea la podemos reconocer entonces con palabras clave como totalidad de la vida, complementaria, sistema viviente. Bueno, como estas palabras guardan también una relación semántica que nos lleva entonces a esta idea de que el calentamiento global es una fiebre que afecta la totalidad de la vida. ¿Por qué? Porque el autor aquí se basa, por ejemplo, se basa en este autor Humboldt para demostrar que existe un continuum de la vida planetaria en donde cada cosa establece una relación con la otra y están fuertemente interrelacionadas. Bien. Y ya en el párrafo 12, ¿sí? En el párrafo 12, el autor se centra en otra idea. Si aquí hay un cambio de idea, ya él se ubica más que todo en cómo, en la confrontación que existe con la crítica. ¿Sí? O sea, que la crítica que se opone a los gerentes de lo útil es calumniada generalmente. O sea, cuando, por ejemplo, los científicos se oponen a la explotación minera, ¿cierto? Se oponen a estos gerentes de lo útil, por lo general ellos son descalificados con la propaganda industrial. Entonces miren cómo estas palabras aquí son clave: propaganda industrial, ¿cierto? Gerentes de lo útil, rentabilidad, rendimiento. Son palabras esenciales porque ahí el autor hace un cambio de tema, o sea, un cambio de la idea. ¿Sí? Hay un cambio de idea y ya se enfoca más que todo en esa confrontación que existe entre la crítica del conocimiento, que no está puesta a favor del rendimiento, sino precisamente que lo cuestiona. ¿Sí? Bueno. Y finalmente, bueno, quiero agregar también que en este párrafo es importante que tengan en cuenta el uso de la metonimia, por ejemplo, cuando habla de los gerentes de lo útil, el uso de metáforas, cuando dice el gran leviatán, o sea, como allí él busca también a través de esa expresión representar a estos gerentes de lo útil como la bestia, como si fuera una bestia que está comiéndose el planeta, que lo está destruyendo. Sí. Bueno, y la última idea, pues que es una
un argumento que utiliza de la Biblia, ¿sí? Un refrán bíblico, para defender cómo el ser humano pues, ha transformado lo intocable, lo sagrado, ¿no? Al punto que debemos distinguir entre lo que es del César y lo que es de Dios. Bueno, como una última reflexión que nos plantea el autor, pero ustedes deben fijarse, César y Dios, bueno, aquí serían como esos términos, que se confrontan, por supuesto aquí hay una relación semántica de tipo de contraste, si vemos como César, pues representaría a todos estos gerentes de lo útil, lo mercantil, el comercio de los elementos de la naturaleza, y Dios representaría lo intocable, lo sagrado, lo perfecto, el equilibrio. ¿Sí? Bueno, y son dos ideas que por supuesto se confrontan. Bien, esto entonces en el nivel microestructural, vean ustedes cómo yo hice el subrayado pues, de muchos términos que van, gracias a esos términos, de los que voy reconociendo relaciones de concurrencia, ¿cierto? Cómo esos dos términos guardan sintonía. Gracias a esos reconocimientos se puede entonces hacer también la identificación de las ideas del texto. Sí, las ideas del texto. Muy bien. Pues entonces, quiero mostrarles también como área aquí. El problema es que tengo la macroestructura acá en un tablero, porque tengo un tablero acá en la mano, entonces lo que hago es como escribiendo acá. Vamos entonces a sacar la macroestructura. La macroestructura es una proposición, es una macroproposición, que son macroproposiciones que se van redactando como una especie de resúmenes de esas ideas que el autor expresa a lo largo del texto. Entonces, tenemos una primera idea que viene siendo la tesis, que aparece en ese primer, ¿qué pasó aquí? Vamos a irnos atrás. La primera idea, que es la tesis, está expresada en el segundo párrafo. Vamos a establecer un comentario, vamos a ver si me deja redactar. Si me deja redactar. Entonces, la tesis se puede resumir así: no estamos ante el fin del mundo, sino ante el gran malestar planetario. No estamos ante el fin del mundo, sino ante el gran malestar planetario. Recuerden ustedes que esas macroproposiciones son como un resumen del texto, pues de esa parte de la tesis, y debe contener pues esas palabras clave que nosotros hemos subrayado como elementos esenciales microestructurales. Bueno, la segunda idea, que está ya en los párrafos 3, 4 y 5, tiene que ver con el progresivo enrarecimiento del planeta. Entonces serían párrafos 3, 4 y 5. Tienen que ver con una segunda idea que porque se puede resumir así. El progresivo enrarecimiento de las condiciones de vida en el planeta, de las condiciones de vida. Ya, en lo que son los párrafos 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Bueno, vamos a hacer más que todo 6, 7 y 8. 6, 7 y 8 tienen que ver con los peligros que traerá el enrarecimiento. Los peligros que traerá el enrarecimiento de las condiciones de vida en el planeta. Y lo que son los párrafos, el párrafo 9, bueno, como podemos ver aquí, el 9, el párrafo 9 y 10 habla entonces de las alteraciones, ¿sí?
de las mutaciones. Está muy vinculado también con la idea anterior, pero lo podemos resumir como las mutaciones, mutaciones del planeta, ¿cierto? Mutaciones que experimentará el planeta en el marco de este progresivo enrarecimiento y de esos peligros, que también tiene que ver con esa idea de los peligros que se presentan allí. Bueno, y vemos como ya entre los párrafos, en el párrafo 10, se habla de ese posible equilibrio que la vida, que el planeta pueda llegar a tener en algún momento. El planeta, podemos resumirlo así, el planeta logrará un equilibrio, el planeta logrará el equilibrio. Enfrentamos una nueva realidad. Esa viene siendo la idea de la que habla en ese párrafo, en el párrafo 10. Habla del equilibrio que podría experimentar el planeta. Esa es la idea allí. Y tenemos ahora el párrafo 11, en la que se habla del calentamiento global, o sea, ese viene siendo el punto, perdón, se me corrió esto. Viene siendo el punto, la idea que se quiere expresar aquí, se habla del calentamiento global, pero ¿qué se dice de él? Se dice que el calentamiento global es una fiebre que afecta a la totalidad de, de la vida. Recuerden ustedes que en el reconocimiento de la microestructura la palabra totalidad aparece en repetidas ocasiones y guarda relación de concurrencia con otros términos como continuo, sistema, ¿sí? Complementarias, todas esas palabras están semánticamente interconectadas. Y bueno, ya en el párrafo 12 también aparece otra idea que tiene que ver, como les expliqué ahora, con la confrontación entre la crítica y los gerentes de lucha. Eso lo podemos resumir así. La crítica se opone a los gerentes de lucha y de esta unidad. Y finalmente, pues tenemos ya esta última idea, una idea de cierre, donde se puede resumir expresándolo como el respeto por la armonía planetaria, el respeto por la armonía planetaria, como el llamado al que realiza William Ospina aquí en este texto. Bueno, entonces aquí podemos apreciar entonces esta jerarquía de ideas, ¿sí? Cómo ellas se van desarrollando en el texto y parte de esta idea general que está expresada en los primeros párrafos, en el primer párrafo, en el segundo. Que no estamos ante el fin del mundo, sino ante el gran malestar planetario. O sea, la palabra malestar va a ser la palabra central, a partir de la cual se va tejiendo todo lo que es sentido del texto. Bueno, bien, entonces ya pudimos reconocer la parte microestructural y la parte macroestructural, que ya la pueden ver aquí, se la voy mostrando. Vemos la parte macroestructural. No estamos ante el fin del mundo, sino ante el gran malestar planetario, el progresivo enrarecimiento de las condiciones de vida, los peligros que traerá el enrarecimiento de las condiciones de vida en el planeta, mutaciones del planeta. Bueno, aquí hay un toque irónico en este párrafo.
el planeta logrará el equilibrio, enfrentamos una nueva realidad, el calentamiento global es una fiebre que afecta a la totalidad de la vida. La crítica que se opone a los gerentes de lo útil es calumniada, el respeto por la armonía planetaria. Bueno, entonces esas son las ideas que están expresadas en el texto y que se podrían resumir de esa manera. Bueno, estamos ahí entonces en el plano de la microestructura y la macroestructura. Hablemos ahora de la superestructura. La superestructura es el esquema general del texto. Este texto, como ustedes saben, superestructura. Este texto corresponde a la tipología de una columna de opinión. Sí, en términos generales, obedece a la siguiente estructura. ¿Sí? Primero, pues, tiene una introducción que contextualiza al lector, ¿sí?, sobre el tema. Segundo, presenta una confrontación de opiniones o puntos de vista, ¿sí? Presenta una confrontación de opiniones o puntos de vista. Ustedes pueden apreciar aquí entonces que aparece un 2.1, o sea, un punto de vista. Esa confrontación está conformada pues, por unas antítesis, ¿sí? Tenemos una antítesis inicial que afirma que el fin del mundo será un solo evento catastrófico. El fin del mundo será un solo evento catastrófico. ¿Sí? Tenemos entonces esa posición que hace parte, que es una posición contraria a la que expresa William Ospina. Para William Ospina esto no será así, sino más bien el gran malestar. Entonces, el fin del mundo será un solo evento catastrófico, eso es lo que piensa la parte contraria de William Ospina. Y también él cuestiona la idea de que el calentamiento global es un mero aumento de temperaturas. ¿Sí? William Ospina también cuestiona esta posición. Y por supuesto eso lo va a llevar a él a defender la tesis que se resume, pues como ya lo planteamos arriba, el mundo experimenta el gran malestar. Sí, un gran malestar y no el fin del mundo como un solo evento catastrófico, como piensan los contrarios a William Ospina y que también es como un punto de vista, digamos, religioso, ¿no? O sea, en parte también el autor está cuestionando esta parte mística, supersticiosa del fin del mundo y está dando un argumento más racional y ético. Está desde el punto de vista religioso, desde la superstición, sino que se basa en los argumentos y en la realidad, la ciencia, ¿cierto?, lo racional y lo ético. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenemos esa parte de la confrontación, de la antítesis y la tesis. Quiero agregar también, no sé si les había mencionado antes, que la tipología de la columna de opinión es muy parecida también a la tipología del ensayo. Bueno, y tenemos además de eso la parte de los argumentos, la parte argumentativa. En la parte argumentativa ya nos encontramos con otros elementos de esta superestructura, como son los tipos de argumentos. Vemos, por ejemplo, que el autor argumenta a partir de las consecuencias, ¿sí? Argumenta consecuencias, argumenta también desde los hechos, argumenta desde las predicciones, ¿sí? Él hace predicciones de lo que puede llegar a ocurrir en el futuro. También podemos decir que allí utiliza argumentos de autoridad, bueno, voces de autoridad, también se conoce así, y también utiliza pues, los refranes, como ese refrán bíblico que aparece. Entonces son ya las tipologías de argumentos que él emplea para defender pues esta idea del gran malestar.
Bueno, y finalmente tenemos el cierre, cierre o conclusión. Entonces, estos elementos que les estoy mostrando corresponden ya a la superestructura. Superestructura tiene que ver con la tipología del texto, con la estructura a la que obedece esa tipología, o sea, y es clave reconocerla, porque gracias a esa superestructura es que ustedes pueden identificar el tipo de texto. Ustedes empiezan a leer el texto e inmediatamente ya saben que están hablando de un ensayo, ¿cierto? Que están hablando de una reseña. ¿Por qué? Porque la estructura del texto nos lo va ofreciendo, nos va permitiendo reconocer esa tipología. Entonces, en este caso, está compuesta primero de una introducción. Bueno, agreguemos allí también el título, ¿sí? Para no dejarlo por fuera. Título, introducción, presentar la confrontación, introducción, confrontación, ¿sí? Donde están los dos puntos de vista, la antítesis, la tesis, la parte argumentativa, donde se presentan las tipologías de argumentos para defender esa tesis y el cierre o la conclusión. Bueno, entonces aquí ya hicimos el análisis de la parte micro, macro y superestructural. Espero que haya sido claro para ustedes. Bueno, no siendo más, vamos a finalizar la grabación. Voy a buscar aquí, detener grabación.